Bueno, en principio hablar un poco de mí mismo, que eh, básicamente soy consultor e instructor por más de 15 años en las áreas relacionadas con ciencias de los datos, estadística, un poco de programación, geoestadística, machine learning, una experiencia bastante amplia en el área, pero con una inclinación muy fuerte por la parte de instrucción y educación, como dice Alessandro, por pasión. Eh, Quería en el día de hoy hablar un poco del tema de el data science, la ciencia de los datos, que es una actividad que parece estar invadiendo todo el mundo profesional muy rápidamente. Hay un proceso de transformación digital masiva que está generando una grandísima huella digital de parte de todos nosotros. Y en este nuevo ecosistema creo que no podemos evitar participar en él de ninguna manera. Es un nuevo mundo donde todas las habilidades que existen en el mundo físico van a tener de alguna manera que incluirse en este mundo digital y en este mundo de datos. Por ejemplo, cuando nosotros pensamos en el viejo oeste, cuando el viejo oeste fue conquistado, a pesar de que la imagen más prominente sea la del pistolero, el sheriff, etcétera, o los bandidos, realmente todas las actividades eran requeridas. Estaba el herrero, el carpintero, la prostituta, todos tenían un rol en esa sociedad. Lo importante es que, aunque esos roles existieran en otros lugares, había que aprender a ejecutar esos roles a la manera del viejo oeste. Y ese es el reto que tenemos ahora, cómo aprendemos a colocar nuestras propias habilidades que existen en el mundo real o siempre han existido en este mundo y tenemos que integrarlas elegantemente a este mundo que se nos viene encima y del cual prácticamente no podemos aislarnos. ¿Por qué? ¿Por qué es tan necesaria la contribución de todos? Básicamente hay dos respuestas. La primera y más obvia es, bueno, por un incremento de productividad, por aprovechar el recurso de los datos y hacer un mundo mejor. La que a mí más me preocupa realmente es la segunda, es evitar lo que es el aislamiento y exclusión. Una de las cosas que yo he observado es que existe una potencial tendencia a sustituir expertos tradicionales en materias fundamentales por científicos de datos, que básicamente están tratando de crear ese nuevo conocimiento o de procesarlo a partir de la pura data, dejando atrás años de conocimiento y experiencia que no necesariamente son replicables. Alguien que tiene 30 años de experiencia de los últimos años, la experiencia que él vivió no la va a vivir alguien de la generación siguiente de la misma manera y no podemos permitir que ese conocimiento se pierda. Ahora, ¿cómo puedes tú aprovechar como individuo, porque esto nos afecta como compañías, como profesionales y como individuos, conocimiento o familiaridad con el tema de la ciencia de los datos? Yo creo que hay tres formas básicas. La más sencilla es aprender algunos trucos nuevos, entender algunas herramientas de visualización, de comunicación a través de datos que te permitan brillar más, pero manteniéndote estable dentro de tu actual campo de conocimiento. Digamos, el segundo nivel puede ser generar un perfil más redondeado y que creo que es un perfil muy valioso por ser único, que es integrar todo tu conocimiento básico, el núcleo de tu conocimiento con la ciencia de los datos y crear un perfil profesional único, que creo que es uno de los perfiles en mayor demanda y escasez en la industria relacionada con la ciencia de los datos. Existe el tercer escenario. Hay gente que percibe que su carrera, su conjunto actual de habilidades puede estar quedando obsoleto, puede ser automatizado, puede ser sencillamente arrollado por nuevas tendencias y sienta la necesidad de reinventar su carrera. Veo que mucha gente tiende a tomar este camino. Ahora, la pregunta es, ¿yo tengo el perfil adecuado para entender, para estudiar ciencias de los datos? La respuesta es sí, porque no tienes que apuntar necesariamente a ser el experto matemático o computacional. El ejercicio es tratar de entender dónde alguna de las subdisciplinas que conforman esta área de conocimiento se adapta de manera más natural y complementa mejor tu carrera actual. Lo que pasa es que es más fácil decirlo que hacerlo y necesita un arduo trabajo de exploración. Estamos hablando de que esto es un territorio gigantesco, con muchas áreas de especialidad, con muchos detalles técnicos, matemáticos, de uso, de conocimiento de negocio,
administrativos, gerenciales, hay un montón de tópicos aquí. Entonces, una exploración sana, lo que debería procurar es entender desde mi punto de vista actual, desde mi estado actual de conocimiento y habilidad, cuál es el camino por donde yo puedo progresar. Es una exploración intensa de qué hay en las habilidades del mundo de la ciencia de los datos y qué habilidades y actitudes hay en mí que sean compatibles. El punto al final es que hay que conseguir el huequito en la barrera. Hay que entender para cada uno de estos posibles caminos cuál es el que me puede resultar a mí más fácil en el sentido de que pueda efectivamente abordarlo sin frustrarme en mitad de camino y además que sea más aplicable desde el punto de vista de mi estado actual de habilidades. Entonces creo que es una exploración muy personal de calibrar dónde estoy actualmente, a dónde quiero ir, qué me gusta, me interesa, tengo un background para aprenderlo y es claramente aplicable a lo que estoy haciendo. Ahora vamos a tratar de hablar un poco de las barreras típicas, tanto barreras como oportunidades. La primera barrera que aparece siempre es la matemática, porque la matemática contempla una serie de conceptos abstractos que normalmente son muy difíciles de adquirir sin un entrenamiento formal. Entonces, la persona que nunca ha estado demasiado expuesta a las matemáticas o no ha sido formada, le tiende a sentir un bloqueo natural. Ahora, el punto es que la matemática no para todas las actividades es fundamental. Son más importantes las premisas, es más importante la comunicación de resultados orientados siempre a responder preguntas. La ciencia de los datos, lo único que tienen en común todas las áreas y subáreas es que su utilidad última es aprender a responder preguntas. ¿Cómo respondemos a estas preguntas? Puede ser tan sencillo como una ingeniosa visualización de datos, un resumen de datos ingenioso, pasando por establecer premisas sólidas para un análisis de datos, y aún no hemos entrado en la parte matemática. No significa que uno pueda llevar una carrera de científico de datos hasta sus últimas consecuencias esquivando la matemática. Siempre va a haber un trabajo, pero no es razón para frenarse, es razón para buscar el camino adecuado y, por supuesto, las habilidades que hagan falta desarrollarlas progresivamente de manera paralela para no quedarse estancado. La siguiente habilidad, que es por donde muchos principiantes inician, es programación. Pareciera que hay una receta tácita, con la cual yo no necesariamente estoy de acuerdo, que es, quiero convertirme en un científico de datos, tengo que aprender a programar típicamente en Python. ¿Qué pasa? Tuvimos una breve desconexión de Ricardo. Convertirse en un desarrollador de software es un reto enorme, porque incluye habilidades que van desde la administración a la que corresponda para el que no está previamente entrenado. Entonces, hay maneras alternativas de manejar eso. Es posible. ¿Tuve un problema con el audio, Alessandro? Sí, has tenido un par de bloqueos. No importa, continúa. Retoma la lámina y continúa. Ok. Les comentaba que uno de los primeros pasos que tiende a seguir cualquier persona que se interesa en lo que es ciencias de los datos es aprender a programar. Y comentaba que aprender a programar o convertirse en un desarrollador más bien que un programador con todas las características, es una tarea formidable para alguien que no haya sido formado para eso. Y creo que es más viable tratar de entender para qué puedo usar habilidades menores a nivel de programación. Es qué puedo automatizar, qué puedo controlar con poco código. No lanzarse a hacer un curso de algún lenguaje de programación específico, tal vez una exploración más bien agnóstica en cuanto al lenguaje de programación sobre en qué consiste la programación y qué podemos hacer con eso, puede ser algo más viable para empezar. Porque muchos de estos temas de programación se usan para controlar temas como de aprendizaje automático,
inteligencia artificial. Y ese tema, que es típicamente percibido como el santo grial de la ciencia de los datos, es algo que ya está muy desarrollado y cocido en muchos aspectos. Entonces, muchas veces lo que se requiere es controlar parámetros, aprender a ejecutar, a configurar adecuadamente una serie de procesos. Aunque yo lo estoy simplificando mucho, no significa que esto sea fácil, pero es más fácil que nunca antes en el pasado que hayamos visto. Incluso actualmente hay hasta programas que no necesitan código, trabajan a partir de nodos, de dibujitos, y con eso uno puede configurar un sistema. Entonces, no todo es tan oscuro y difícil como parece. Sí hay una manera de entrar. El punto es encontrar la que más nos sirva y nos llame la atención. Sobre todo a nivel de inteligencia artificial y aprendizaje automático, muchas veces son librerías que ya están hechas, están listas y no hay que volver a hacer. Hay otro tema que también es sumamente importante y creo que en muchos casos un poco descuidado o no atendido con todo el detalle, incluso podría en algunas empresas ser así, que es entender el ciclo de vida de los datos, entender la vida de los datos desde un punto de vista casi estrictamente gerencial. Es decir, para el que no tiene un perfil analítico, matemático, de programación y de implementación de actividades de ciencia de los datos, hay todo un mundo de gerencia de datos desde el punto de vista de cómo se recolecta el dato, se almacena, se garantiza su seguridad, su disponibilidad, qué rapidez de acceso, generar los indicadores que permiten evaluar la calidad de esos datos. Eso es otro mundo que también tiene una gran demanda y está vinculado a otro tipo de habilidades individuales. Y por último, el que para mí es más importante y más escaso, es la persona que tiene muchos años de experiencia o mucho conocimiento sólido de conocimiento fundamental del negocio. Estas personas tal vez nunca tengan que aprender en detalle los rudimentos de las distintas disciplinas de la ciencia de los datos, pero el mercado está sediento de personas con conocimiento fundamental sólido que puedan ayudar a traducir los problemas de la realidad, los problemas del negocio, en problemas de datos. Ese proceso es fundamental y está sumamente descuidado. Igual, también es necesario el analista de datos que sea capaz de traducir sus resultados en respuestas del negocio y en respuestas del mundo real. Ahí hay un puente. Ese es un puente roto que hay que construirlo de ambos lados. Y el profesional experimentado con un amplio conocimiento fundamental que tienda el puente hacia el lado analítico, yo creo que puede tener unas oportunidades absolutamente brillantes. Sobre todo porque pueden tener una visión más clara del pensamiento estratégico en el negocio. Tienen intuiciones que han ido construyendo durante años, tienen muchísimo que ofrecer y además son los que, si no se involucran en este proceso, corren riesgo de que su conocimiento y experiencia se pierda para el resto de nosotros. A final de cuentas, nadie está prometiendo aquí algo fácil. Es un camino largo, trabajoso, que significa que si te metes vas a dejar de estudiar el día que la tecnología se estanque. Eso sí es decir, nunca. Es un proceso largo que va paso a paso. Tienen que ser, creo yo, para un nivel fundamental, avances pequeños pero sólidos, que permitan generar confianza y evitar a toda costa la frustración, que es el peor enemigo al momento de aprender algo nuevo y de emprender una nueva dirección. Eso es básicamente lo que yo recomendaría en este tiempo, ¿no?, que tengo para hablar con ustedes. Por supuesto, quiero agradecerles por su tiempo, por estar aquí, por haber escuchado, y ahora lo que me gustaría es escuchar sus comentarios, qué opinan, qué podemos decir al respecto, cómo podemos compartir sobre este tema.